No hay una posición monolítica en Liberación Nacional sobre lo que pasó el 1 de mayo. Hay algunas críticas de lo que sucedió, tal vez su visión de lo que pasó ese día, ese 1 de mayo aquí en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que esto no tiene nada que ver con los cristianos, ni con la Alianza Evangélica, ni con los católicos, ni con la Iglesia Católica. Es un problema o la reacción de los sectores progresistas, no solo del figuerismo, también del arismo, entre los que usted ha señalado ahora. Kevin Casas fue vicepresidente de don Oscar, Leonardo Garnier fue ministro de Educación 8 años, tanto de don Oscar como de doña Laura, y la doctora María Luisa Ávila pues fue su ministra de Salud, y también todo el mundo sabe que es una persona muy allegada al expresidente Arias. O sea, es una reacción del sector progresista de Liberación Nacional, que como le digo no tiene nada que ver con la Alianza Evangélica ni nada con la Iglesia Católica, tiene que ver con el personaje. Y suena muy duro, pero así es, con el perfil de él, su pasado en la vida profesional como abogado, sus posiciones ideológicas, las cosas que ha dicho sobre la mujer, las cosas que ha planteado en materia de derechos humanos. O sea, ahí se planteó un escenario en que mucha gente de muchos sectores dentro y fuera de Liberación Nacional se sintieron pues que, como dijo Tom Solís, que era como regresar a la Edad Media, que era como regresar a una Costa Rica que todos creíamos que estaba superada. Ese es un poco el punto de vista. Don Fernando, ¿cómo considera usted que queda Liberación Nacional? Un Liberación Nacional que evidentemente está dividido, un Liberación Nacional que pues ha perdido la credibilidad de las personas y que bueno, las críticas han sido sumamente fuertes por cómo se manejó el 1 de mayo el asunto, como lo dice usted, algunos exministros, algunas otras personas que inclusive acá pues se termina votando en un bloque pero no quedan satisfechas y todos lo sabemos. Hay un montón de diputados que no están satisfechos de Liberación Nacional. Exactamente. ¿Cómo cree usted que queda Liberación ante los ojos de los costarricenses con una situación como esta? Bueno, Liberación Nacional no es un partido monolítico en que alguien dicta una línea y esta línea es vertical de arriba hacia abajo. Se expresan muchas corrientes y muchas formas de ver la vida política del país. Yo tengo mucha fe que a partir del próximo martes, cuando don José María Figueres y don Antonio Álvarez se reúnan, que representan, digamos, las dos figuras en este momento, diría que junto con el expresidente Arias, más fuertes que hay dentro de Liberación Nacional, que el partido inicie verdaderamente en un periodo muy corto plazo un proceso profundo de sanar heridas, de reconciliarse consigo mismo, de buscar las convergencias, identificar las diferencias, pero sobre todo construir a partir de todas aquellas cosas que nos unen como un partido socialdemócrata y progresista, que es Liberación Nacional. Don Fernando, perdón, César, nada más para retomar un poco lo del tema del 1 de mayo, por si César va a irse un poco más adelante, no dejar que se escape. Yo leí muchas críticas del manejo de don Antonio Álvarez de Santi como presidente del Congreso ese día. Muchos decían que había manejado más la Asamblea Legislativa como en pre-campaña, más que como presidente de la propia Asamblea Legislativa con el tema de recesos y bueno, y todo lo que ocurrió ese 1 de mayo, finalmente inclusive hasta con lo que fue la decisión de doña Silvia, que fue Ron y demás. ¿Cómo considera usted que estuvo el manejo de don Antonio? Bueno, todo eso se proyectó por la televisión y hoy sale una encuesta, pero esa encuesta no mide todo esto que se proyectó. Pienso que no solo el manejo de don Antonio, pienso que la Asamblea Legislativa como un todo se proyectó fraccionada, dividida, quebrada, muchos amarres, muchas negociaciones. La gente no cree que esos recesos son para hacer negociaciones, piensan que es para armar acuerdos, marcháfulas. Esa es la percepción de la gente y definitivamente el Poder Legislativo como un todo proyectó una mala imagen frente al país. Esa es mi opinión sincera. Pero el presidente en ese momento de la Asamblea Legislativa era Antonio Álvarez de Santi, quien es totalmente candidato de Liberación Nacional. ¿No le preocupa a don Fernando que él como candidato de Liberación Nacional dejara de esa manera la presidencia de la Asamblea Legislativa?
en una situación tan complicada, que es cierto, no fue completamente culpa de él, pero él presidía el Congreso en ese momento. No, puede ser, es un planteamiento correcto el suyo. Don Fernando, ¿cómo visualiza y analiza lo que puede ser el encuentro, pasando un poco a otro tema, entre don Antonio y don José María el próximo martes, buscando una unión que finalmente yo creo que los costarricenses no terminan de creerla, digamos, e inclusive que a lo interno del mismo partido no termina de convencer a todos los figueristas? Bueno, yo tengo la ventaja de haber estado en muchas campañas y de ser un viejo militante y dirigente nacional del Partido de Liberación Nacional. Estas confrontaciones internas no son nuevas. Las que hubo entre Luis Alberto Monge y Óscar Arias, que yo las viví como ministro de la presidencia, eran de antología. Óscar secretario general y Luis Alberto presidente de la República, y había unas confrontaciones enormes. Las que hubo antes, incluso, entre Daniel Oduber y don Pepe, bueno, quienes las vivieron cuentan que fueron también grandes confrontaciones. Liberación Nacional, hoy en día, esa es mi percepción, esa es mi visión, porque de lo que estoy hablando es del pasado, está representado por dos grandes fuerzas, dos formas de ver el país desde la socialdemocracia. No digo que no. Yo creo que el presidente Arias es un hombre con una visión socialdemócrata, conservadora, pero socialdemócrata. El presidente Figueres es un hombre con una visión socialdemócrata mucho más progresista, mucho más reformista, y esas dos expresiones de una sola visión de país fueron las que se pusieron de manifiesto en la pelea interna. También hubo mucho roce personal. Me parece que mucha gente hizo todo lo posible porque esas diferencias se hicieran todavía más grandes. Pero en el plano conceptual, me parece ideológico, me parece que es posible encontrar convergencias y construir una plataforma común, y el resto pues es una cuestión de que tanto don Antonio Álvarez por su parte como don José María Figueres por su parte tengan la integridad, y los dos la tienen, la visión de superar las heridas. Eso es la parte más complicada. Lo que no se vale y lo que sí no va a funcionar es si hay una decisión, y eso lo he escrito, de, por así decir, hacer mesa gallega y borrar al figuerismo del escenario político en Liberación, porque el partido no está para eso. Vea usted que el resultado ya final del conteo, que termina hoy, viernes, don José María domina prácticamente la mitad de la Asamblea Nacional del partido, la va a dominar. Los movimientos los ganó el figuerismo, las territoriales están 50-50, pero en movimientos, o sea, mujeres, juventud, cooperativas, trabajadores, el figuerismo ganó. De esa manera que en esa Asamblea Nacional el expresidente Figueres va a tener un poder fuerte. Y eso me parece que don Antonio Álvarez, que es un político hábil, un político que ha pasado por todos estos escenarios, tiene que tomar en cuenta. Si no, la unidad no se va a dar. Es que Fernando, esto es así. Y ahora que habla de unidad, ¿qué papel juega don Johnny Araya también ahora que regresa al partido? ¿Cómo regresa después de su expulsión, que fue pues a manos de don José María, por decirlo de alguna manera? Mire, le digo cómo quedamos en San José. En San José, en Cantón Central, que es la plaza fuerte de don Johnny Araya, quedamos a tercios. Un tercio es el yonismo, o sea, la municipalidad, todo el poder de la municipalidad de San José. Otro tercio es el figuerismo, y otro tercio es lo que podríamos llamar esa alianza de fuerzas, en donde estaba don Guido Granados y también estaba la gente de don Óscar Arias, y en fin, el arismo, don Jorge Sánchez, don Omar Rojas, en fin, quedamos a tercios. Eso es en cuanto a votación en las distritales. Yo creo que lo lógico es que encontremos una solución y que hagamos viable esa realidad interna del partido en Cantón Central. Y en la elección presidencial propiamente de la candidatura, la diferencia fue mínima. Fue de 12.000 a 10, 11.000 votos. O sea, que a favor de don Antonio, todas esas otras fuerzas coaligadas. Entonces, yo siento que sí, que don Johnny Araya es un actor. El yonismo es una fuerza importante, muy reducida, no tiene la fuerza que tenía en el 2014 cuando don Johnny era
el candidato del partido, pero tiene su fuerza y su expresión en Cantón Central, y sobre eso tenemos que construir. Y entonces, ¿qué podría aportar realmente, como usted dice, el chonismo o el movimiento de Johnny Araya a Liberación Nacional, si no es tanto el peso que usted señala? Y además Bueno, con es el el alcalde de San resentimiento, José. pero con el resentimiento además, de los liberacionistas por lo correcto. que pasó. No, con en el gran 2014. resentimiento de los liberacionistas. ¿No podría por ser lo más que bien pasó. contraproducente, don Fernando, que el regreso de Johnny con esos resentimientos que hay a lo interno de Liberación Nacional? Bueno, yo tengo que ser totalmente transparente. Yo fui un actor muy fuerte en la campaña de don Johnny Araya, y él lo sabe porque lo hemos conversado. Y yo estoy convencido y sigo creyendo que a don Johnny había que disciplinarlo. No. Y había que hacer una sanción en el Tribunal de Ética, y que esa sanción tenía que respetarse. No es posible que un general deje a su ejército a medio camino, a medio río, abandonado, y simplemente de la noche a la mañana don Johnny Araya se reúne con don Antonio Álvarez en su casa y con otros actores no liberacionistas, como todo el mundo lo sabe y como yo ya trascendió, sin que lo supiera el directorio político del partido, sin que lo supiera el comando de campaña en el que yo estaba, y que todos nos enteremos al día siguiente de que el candidato pues decidió no seguir peleando la segunda parte. Sí, ese es un hecho grave, y la sanción se dio. Bueno, don Johnny apeló a la Sala Constitucional, y la Sala decidió que ese artículo era inconstitucional, por lo cual don Johnny tiene derecho a regresar a Liberación Nacional. Hay mucho resentimiento en el partido contra don Johnny Araya, y él lo sabe, mucho resentimiento, pero que tiene derecho a regresar y ser un actor en la medida de su fuerza. Me parece que es un derecho que tiene don Johnny Araya. Don Fernando, se maneja don Antonio por amiguismos, por decirlo de alguna manera, porque vemos lo que pasa en la Asamblea Legislativa cuando su secretario del directorio, pues hoy es el presidente del Congreso, la cercanía entre la vicealcaldesa, que es pues parte cercana a don Johnny, Johnny es, bueno, que es la esposa de don Gonzalo, perdón, don Johnny, pues que es su jefe de campaña, fue en la contienda pasada. Mucha gente habla de ese amiguismo que está tratando de tener Antonio en lo que es la campaña que puede venirse para el Partido de Liberación Nacional. Bueno, yo creo sinceramente, y lo he escrito incluso, que lo que hubo fue una coalición de fuerzas dentro y fuera de Liberación Nacional contra don José María Figueres y contra el figuerismo. Y en esa coalición de fuerzas, por supuesto que don Antonio, que era el candidato, pues es un actor fundamental, pero también ahí hay otros actores importantes y gente con mucha experiencia política. Cito a don Rodrigo Arias, creo que él fue uno de los grandes factores en la construcción de esta coalición de fuerzas. Don Rodrigo es un hombre que sabe de política. Veo, y me parece muy positivo, que se está reintegrando y ha hecho declaraciones en las últimas horas don Francisco Antonio Pacheco, que también es una persona muy respetada dentro de Liberación Nacional. Con esto lo que le quiero decir es que todo no es negativo, que hay factores positivos y constructivos. Igual pasa dentro del figuerismo. Y hay gente que está muy molesta, hay gente que está menos molesta, hay gente que tiene una posición muy crítica frente a todo lo que sucedió, hay gente que tiene más conciencia del partido, más corazón verde, y creo que de todo eso es lo que se va a poner a prueba a partir del próximo martes, y yo estoy optimista y espero por el Partido de Liberación Nacional que se sanen las heridas, que se encuentre un consenso en la visión país, y que nos presentemos unidos a las elecciones, como la fuerza política que es Liberación Nacional, con sus divisiones y con sus contradicciones internas, porque el partido las tiene. Claro, yo quería hacer una última consulta, don Fernando, y quería saber su opinión, porque al principio usted respondía y hablaba del sector progresista, de otras figuras de Liberación Nacional. Su opinión sobre la cercanía entre la campaña de Álvarez de Santi, también en el caso de Johnny Araya, porque llegó a la alcaldía con un partido apoyado por el sector cristiano. La opinión de Fernando Berrocal sobre esta cercanía y este buen entendimiento que tiene un sector de Liberación Nacional con un sector cristiano que tiene muchos intereses políticos y que ya ha logrado escaños importantes, como es el caso de Gonzalo Ramírez en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo pienso que, por eso le decía que no es un problema que tenga que ver con los cristianos ni con la Alianza Evangélica. Habría sido, a mi juicio, una mejor decisión
apoyar a Mario Redondo, que ha sido un excelente diputado, por ejemplo, o apoyar a Fabricio Alvarado, que es un pastor, pero es un pastor con ideas buenas, constructivas, con una visión de país mucho más cercana a los sectores progresistas. El problema de don Gonzalo Ramírez es que ha dicho unas cosas horribles sobre la mujer, que ha dicho unas cosas terribles en materia de derechos humanos y que, bueno, que representa todo lo que no es liberación nacional. Ese es el problema, pero no tiene nada que ver, le estoy diciendo. Yo me habría sentido muy feliz si hubieran votado por Mario Redondo o por Fabricio Alvarado para cumplir el acuerdo de hace un año. O sea, es un poco poner las cosas en esa perspectiva. Ahí es donde creo que surgió una gran reacción. No en el tema cristianos o católicos, porque eso es parte de la realidad costarricense, de la institucionalidad costarricense. Vea usted que, por ejemplo, pasó muy desapercibida la noticia, pero muchos sectores del país, yo mismo, nos sentimos muy felices de la homilía del arzobispo de San José, en que retomó la doctrina social de la Iglesia y se puso al lado de las fuerzas progresistas de este país. Esas cosas son parte de la realidad del país y hay que sumarlas. Perfecto, don Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros en RTN Revista, hablando un poco más de esto que se vive en el Partido Liberación Nacional. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con el análisis del discurso del presidente ayer acá en la Asamblea Legislativa. Bienestar